Buenos días, doctora. En esta oportunidad, el grupo les va a hablar sobre obstetricia médico-legal e infanticidio y vamos a presentar un caso clínico. Los integrantes son mi persona Molisa Abigail, mi compañero Morales Moisés y mi compañera Leslie Morato. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos a decir que el infanticidio va a ser causado por los padres o familiares más cercanos y poco frecuente por personas externas como tal. El infanticidio vamos a definirlo de la siguiente manera. Es la intención de matar al recién nacido o durante el nacimiento o previo a previo a nacer, ¿no? Los objetivos generales del grupo que planteamos son identificar las cuestiones legales dentro del infanticidio como la parte obstétrica y los objetivos específicos, describir las causas del infanticidio, analizar el estado de la madre en el caso clínico y verificar la muerte, el caso de los accidentes, ¿no? Vamos a decir, como bien lo decía, la obstetricia también va a estar muy relacionada en este caso. La obstetricia médico-legal, también llamada tocología, se va a encargar eh, de estudiar, ¿no? E incluir el periodo de gestación desde un punto de vista materno-fetal. No debemos olvidar que los abortos en este caso van a ser muy variados y la clasificación va a ser muy amplia, ¿no? Vamos a hablar de un aborto espontáneo, un aborto incompleto, de un aborto criminal en este caso. Hay un sinfín de clasificaciones, pero estos son los más primordiales. Vamos a hablar de un aborto espontáneo tras la expulsión del embrión o del feto. Que se va a pesar menos de 500 gramos o va a ser menor a 20 semanas. Eso es un aborto espontáneo como tal, ¿no? Y va a ser producido de forma natural, no va a ser provocado por la madre. Cuando hablamos de un aborto incompleto, es la expulsión parcial del tejido del feto, ¿no? No va a ser expulsado de una manera completa, va a haber restos dentro del canal vaginal. Y lo recomendable es que la madre se presente a un legrado. ¿Para qué? Para evitar la sepsis como tal. Y un aborto criminal va a ser la muerte intencional como tal del producto de la concepción con o sin consentimiento de la madre. Y va a ser recurrente con fines de lucro, ¿no? Vamos a continuar con la presentación del caso clínico. En esta oportunidad se va a presentar una mujer mayor de edad de 18 años que va a acudir al hospital con un feto muerto envuelto en una toalla. La placenta va a estar todavía dentro del útero de la madre y este va a ser expulsada en el transcurso del día. Durante la consulta se va a explicar que se había visto la madre explica que se había visto involucrada en un accidente automovilístico y como consecuencia del impacto había provocado un aborto de su feto, ¿no? Como tal, ante la sospecha de un aborto ilegal, vamos a tener en cuenta que se va a relacionar mucho el patólogo forense y el ginecólogo y van a realizar un examen físico exhaustivo. Al examen forense, en este caso del médico forense, la mujer no va a relevar lesiones traumáticas como contusiones, hematomas o laceraciones, que son típicas tal vez de un accidente automovilístico. El ginecólogo, al realizarle el examen físico, ¿no? Con el espéculo del cuello uterino, va a evidenciar dos lesiones grandes, ¿no? En el cuello uterino que va a provocar sangrados. Pero estos sangrados no van a ceder tras la limpieza con las gasas, ¿no? Como tal, aquí podemos evidenciar. Continuando, ¿no? Con el examen del caso clínico, le va a realizar la autopsia al feto. El examen externo va a revelar un feto de aproximadamente 28 semanas sin malformaciones. No había anomalías en el cordón umbilical del feto ni en la placenta. El examen de los órganos internos del feto va a mostrar la presencia de pulmones, edematosos, competencias subpleurales y subepicárdicas, como tal, como podemos evidenciarlo en esta zona. Continuando con el examen histopatológico que se le va a realizar, se va a revelar la presencia de células escamosas y líquido amniótico en los pulmones, indicativo de la respiración entrecortada, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que los patólogos en el caso clínico van a confirmar que el feto había intentado respirar durante unos minutos por sí solo. La inmadurez de los pulmones en los fetos prematuros, como en este caso, no va a permitir realizar funciones como respiratorias fisiológicas normales y va a haber ausencia de la ventilación, ¿no? Asistida y por lo tanto en el momento de la expulsión el feto intenta respirar evitando la presencia de petequias subconjuntivales y hemorragia de las esclerótidas. En los esfuerzos respiratorios ineficientes de este caso va a provocar insuficiencia respiratoria aguda y posterior al cardiorrespiratorio. Es por eso que lleva a la muerte fetal, que fue causado por un aborto quirúrgico. La evidencia histológica de intentos respiratorios realizados por el feto después de su expulsión demuestran que se trataba de un caso de infanticidio. No, la madre había asumido que había sufrido un accidente. Esto es mentira. Todos los estudios que se le han realizado al feto
vamos a hablar de un infanticidio como tal. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema, hablando de lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino. Debemos de hablar sobre la vagina y entender que es un tubo músculo membranoso que se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo de la vagina. Ahora, tiene tres funciones muy importantes. El primero es que funciona como un conducto por donde se va a expulsar todo lo que es el contenido o líquido menstrual. Ahora, su segunda función es al momento del alumbramiento, va a ser el canal del parto por donde va a salir el producto. Y al momento de la reproducción, el momento de la reproducción va a ser fundamental al momento de lo que es el coito. Ahora, cuando hablamos de músculo, habíamos dicho que es un tubo músculo membranoso, tenemos que entender que hay músculos que funcionan como esfínteres. Entre ellos tenemos al músculo pubovaginal, al músculo del esfínter externo de la uretra, al músculo del esfínter urovaginal y bulbo esponjoso. Ahora, tenemos que hablar de su ubicación y de las relaciones con estructuras anatómicas que tiene la misma. Tenemos que entender que anteriormente se encuentra la base de la vejiga y la uretra. Ahora, si vamos más lateralmente, vamos a encontrar a los músculos, tanto elevador del ano, la fascia pélvica, vísceras, pélvica, visceral, perdón, y los uréteres. Y si nos vamos posteriormente, vamos a tener el canal anal, el recto y el fondo de lo que es el saco recto uterino. Vamos a ver las siguientes imágenes para entender un poco mejor. Tenemos aquí a lo que es la vagina, habíamos dicho que anteriormente va a estar relacionado con lo que es la base de la vejiga y la uretra, que lo vamos a evidenciar en esta imagen, ¿no? Aquí está la vejiga, aquí está el útero, y aquí tenemos este canal que sería la vagina. Está relacionado estrechamente anteriormente con lo que es la vejiga. Posteriormente tenemos a lo que es el canal anal y tanto el ano y el esfínter externo del mismo, ¿no? Esas son sus relaciones anatómicas. Obviamente lateralmente tenemos a lo que son los músculos, ¿no? Lo habíamos mencionado, el elevador del ano, la fascia pélvica y los uréteres principalmente. Ahora vamos a hablar de su vasculatura. ¿Cuáles son las arterias que las irrigan? Pues vamos a encontrar aquí clasificaciones, tanto una porción superior y una porción media y superior, hablando anatómicamente. Dentro de la porción superior de la vagina vamos a encontrar que está la arteria, las arterias uterinas irrigando a la vagina. Y cuando hablamos de la porción media y superior, encontramos que las arterias que van a irrigar esta porción van a ser las arterias vaginales, que van a derivar, perdón, de la arteria rectal media y de la arteria pudende interna, ¿ya? Ahora, vamos a encontrar también plexos venosos, que van a estar a lo largo de todas las caras laterales, que ya vamos a mostrarlo a continuación en las siguientes imágenes, y van a estar dentro de lo que es la mucosa vaginal. Ya, estas se van a comunicar con los plexos venosos, que van a ser principalmente el plexo vesical, uterino y rectal, y van a drenar obviamente a las venas ilíacas internas. Y como podemos ver, aquí están las arterias principales. Habíamos tocado sobre lo que son la arteria uterina, que estaría casi pegada, ¿verdad?, a la pared de lo que es tanto la vagina y del útero, principalmente del útero, ¿verdad? Entonces, inferiormente, que habíamos mencionado que hay una porción media y superior, estaríamos hablando de las arterias vaginales, que estarían en este sector, ¿no? Que van a venir obviamente van a derivar de lo que es la arteria pudenda interna, principalmente. Esa es su irrigación. Y cuando nos vamos a hablar de los vasos linfáticos, también vamos a hablar de que hay tres porciones: la superior, la media y la inferior. En la superior están los ganglios linfáticos ilíacos internos y externos. En la porción media vamos a encontrar a los ganglios linfáticos ilíacos internos, y en la porción inferior
vamos a encontrar a los ganglios linfáticos sacros, a los comunes y a los ganglios inguinales superficiales. Aquí vamos a hablar un poco de su inervación, para lo cual es importante mencionar que el principal plexo va a derivar de lo que es el plexo uretrovaginal, que está situado entre la arteria uterina y entre las capas del ligamento ancho del útero. Ya, solamente el 20 al 25% van a inervar el inferior de la vagina. Esta va a ser una inervación más somática en términos de inervación, obviamente. Y la inervación de esta porción inferior proviene de la rama perineal profunda del nervio pudendo. Y por último, solo esta parte de la vagina con inervación somática simpática es sensible al tacto y a la temperatura. Entonces, va a tener principalmente una inervación somática, lo que es la vagina. Pasamos a lo que es el útero, que obviamente está superior o por encima, si vale el término mencionar, por encima de la vagina. Es un órgano hueco que es un órgano hueco que consiste en paredes que son gruesas, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Tiene una característica de que estas paredes son demasiado gruesas y está situado en la pelvis menor, normalmente anteversión con el extremo hacia adelante en relación con el eje de la vagina. Vamos a verlo a continuación en imágenes a qué se refiere esta anteversión. Y obviamente vamos a tener que va a estar ligeramente flexionado anteriormente. Ya, se lo va a entender mejor con las imágenes, pero vale la pena mencionar. Y va a tener una relación con el cuello uterino. La posición del útero cambia con el grado de plenitud de la vejiga y del recto. Ahora, cuando hablamos del útero, tenemos que evidenciar que consta de dos porciones, hablando anatómicamente, que va a ser el cuerpo y el cuello. El cuerpo está formado forman los dos tercios superiores y tiene dos porciones que son una porción redonda y una porción del istmo. Ahora, cuando hablamos de la porción del cuello, tenemos que entender que estamos hablando de la parte del cuello del útero que va a estar dividida en las porciones vaginal y supravaginal, una porción inferior estrecha que protruye en la parte superior de la vagina. Esta va a tener dos caras, tanto la vesical y la intestinal. Ahora, cuando hablamos de los ligamentos del ovario, vamos a entender que estas van a fijar al útero, posteriormente a la unión útero-tubárica, y el ligamento redondo del útero se fija anteriormente a lo que es esta unión. Y aquí vamos a ver un poco de las paredes que les había mencionado, que es un órgano hueco que se caracteriza por tener estas paredes gruesas, ¿ya? Y en estas paredes gruesas tenemos tres capas muy importantes, que vamos a tener a lo que es el perímetro, que es la parte externa, y lo que es el miometrio, que sería la parte interna, que estamos viendo aquí, que es la parte gruesa, ¿no? Y lo que es esta capa finita que estamos viendo aquí, que estamos apuntando, sería el endometrio. Entonces, esas tres capas constituyen a lo que es la pared del útero. Lo que es el perimetrio, que hemos mencionado, es una túnica serosa, que obviamente está externa, que consiste en un peritoneo sostenido por una capa delgada de tejido conectivo. Nos vamos al miometrio, que es la túnica media, muscular media, como lo habíamos mencionado, que está al medio. Es una capa gruesa, se caracteriza por eso que se distiende mucho durante el embarazo. Las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del útero se localizan en el mismo, que habíamos mencionado su irrigación. Lo que es el endometrio, que es la parte interna, obviamente, se adhiere firmemente al miometrio. Los principales soportes del útero son la fascia pélvica y la vejiga urinaria. Vamos a ir a la siguiente vasculatura, que estaría dentro de lo que es
esta capa del miometrio, donde vamos a encontrar a lo que es la arteria uterina, que forma, que obviamente es una rama de la división anterior de la arteria ilíaca interna. También está constituido por venas, las venas uterinas que van a discurrir en el ligamento ancho, drenando el plexo venoso uterino a cada lado del útero y la vagina. Y estas venas a su vez van a drenar a las venas ilíacas internas. Vamos a verlo ahorita en imágenes, pero también tenemos la inervación. Como podemos ver aquí, principalmente van a nacer de lo que es la S2 y la S4. Van a tener prácticamente una inervación simpática y una parasimpática. La simpática se origina en la médula espinal torácica inferior y atraviesan los nervios esplénicos lumbares. Y la parasimpática, que obviamente les había mencionado, que se va a originar en la S2 a S4, obviamente en el segmento medular, y va a atravesar los nervios esplénicos pélvicos hasta el plexo hipogástrico inferior y uretrovaginal. Aquí está. Prácticamente esa es la inervación del útero de una arteria, principalmente que habíamos mencionado que es las arterias uterinas, que las vemos aquí a este nivel, que van a ser las principales que van a irrigar. Obviamente esta, habíamos dicho que nace de la división inferior de las arterias ilíacas internas. Entonces es la irrigación de lo que es el útero. Y Continuando con la presentación de lo que es anatomía de las trompas uterinas, tenemos como definiciones extendidas de los cuernos uterinos y se abren en la cavidad peritoneal cerca de los ovarios, como podemos ver en la imagen. Las trompas uterinas se van a dividir en tres, que es el infundíbulo, la ampolla y el istmo, como podemos observar en la imagen. Dentro del infundíbulo, esta es un extremo distal con forma de embudo que se abre en la cavidad peritoneal a través de los orificios abdominales, como puede ser el ostium. Tiene prolongaciones diformes que tienen las franjas y se extienden sobre la cara medial del ovario. La ampolla tiene una porción más ancha y es más grande. Esta va a tener un comienzo en el extremo medial del infundíbulo. Dentro del istmo tenemos una porción que es una pared muy gruesa, que esta va a entrar en el cuerno del útero. Es una porción, en la porción uterina, como podemos ver, es un segmento intramural corto y que atraviesa la pared del útero y se abre a través del orificio uterino de la cavidad uterina. Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos anatomía de lo que es las trompas uterinas. Después tenemos lo que es la vascularización, la inervación y la irrigación de las trompas uterinas. Como podemos ver en el dibujo, tenemos arterias ováricas de color verde, arterias uterinas de color amarillo, arterias ilíacas internas de rosado y las arterias vaginales de color rojo. Eso nos puede definir o nos dice que es la vascularización de las trompas uterinas. Dentro de la vascularización están las damas tubáricas que se originan en las ramas terminales que se anastomosan de las arterias uterinas y ováricas. Las venas drenan en las venas ováricas y el plexo venoso uterino. Dentro de los linfáticos tenemos aquellos que van a drenar en los ganglios linfáticos lumbares. Dentro de la inervación tenemos que se deriva en la parte del plexo ovárico y en la parte del plexo uterino, como podemos ver en la imagen. Pasando a la anatomía de los ovarios, vamos a tener una anatomía que nos dice que es en forma de almendra, que se va a localizar más comúnmente cerca de las paredes laterales y de la pelvis, que esta va a estar suspendido por el
mesovario. Es la parte del ligamento ancho. El extremo distal del ovario conecta con la pared lateral de la pelvis mediante el ligamento suspensorio del ovario. Como podemos ver aquí en la imagen, si logramos ver aquí en la imagen, ahí se puede ver la anatomía que está conectado a la pared. Después tenemos lo que es el ligamento. En la parte de los ligamentos, como podemos ver aquí en la parte, en el círculo amarillo, es el que transporta los vasos linfáticos y los nervios ováricos desde el ovario y se constituye en la porción lateral del mesovario. En el ovario también, como podemos ver aquí en la imagen, en el círculo celeste, el ovario también se fija al útero mediante el ligamento propio del ovario. Este también se extiende dentro del mesovario. El ligamento conecta el extremo proximal del útero y del ovario al ángulo lateral del útero. Esto también es por debajo de la entrada de la trompa uterina. Como podemos ver, ahí está el ovario. Aquí también lo podemos ver al ovario definido en su anatomía. Dentro de esto vamos a tener lo que es la vascularización, la inervación, la irrigación y los linfáticos. Como podemos ver, las arterias ováricas provienen de la aorta abdominal. Eso es muy importante recordar. Es también el reborde pelviano. Las arterias ováricas cruzan sobre los vasos linfáticos externos y entran a los ligamentos suspensorios. Las arterias ováricas son enviadas a las damas a través del mesovario al ovario y a través del mesosalpinx, como podemos observar. Para irrigar la trompa uterina, las ramas ováricas y tubáricas se anastomosan con las ováricas y las tubáricas de la arteria uterina. Ahorita vamos a ver la imagen. Dentro de los linfáticos es que van a seguir a los vasos sanguíneos ováricos y se van a unir en los provenientes de las trompas uterinas. Esto que va a ser el fondo del útero y medio que van a ascender hacia los ganglios linfáticos lumbares. Dentro de la inervación tenemos los nervios se van a descender hacia lo largo de los vasos ováricos, desde el plexo ovárico que se comunica con el plexo uterino. También las fibras parasimpáticas, que esta va a ser una división del plexo, que se van a dividir en los nervios esplácnicos pélvicos, que también van a tener las fibras aferentes desde el ovario que entran en la médula espinal a través de los nervios de la T10 y T11. Como aquí podemos ver en la imagen, tenemos las diferentes ramas del útero, que tenemos la arteria ilíaca común y la arteria hipogástrica, que van a unirse hacia el lado de lo que es el útero, que van a dar irrigación por la arteria del cérvico vaginalis. También va a tener una rama de la arteria vaginalis larga. Como podemos ver, también va a tener una rama tubárica, una rama uterina, una arteria uterina retrógrada, va a tener una arteria ovárica, como podemos ver. Dentro de la vascularización es importante definir qué es importante para la anatomía del ovario. Dentro de la conclusión, como terminando ya lo que es nuestra monografía, tenemos
podemos entender que la obstetricia médica legal actualmente es muy mencionada debido a lo que se presentan muchos casos en lo que se hace referencia a los hechos delictivos. Dentro de estos podemos mencionar las violaciones y cuáles traen repercusiones contra los niños, ya que es infanticidio. También se puede decir que se llama infanticidio a aquellas personas que tienen un embarazo no deseado y se limitan a tener abortos. Y también tenemos como conclusión el hecho de que un aborto sea ilegal hace que las personas que no cumplan con los requisitos necesarios para realizar de manera legal como un legrado o o se puede decir como una MEU. Generalmente de esta manera hay lesiones a nivel del útero de la mujer, produciendo un sangrado, hemorragias y lesiones que puedan perforar el útero, en la cual hace que sea un riesgo realizar esto. Como otra conclusión, también tenemos que saber que es importante, o que sí, que es importante saber que hay muchos riesgos al realizarse un aborto clandestino que no sea legal. En la medicina legal siempre hay que tomar los puntos importantes, ya que es algo innecesario a mencionar el aborto. Dentro de lo que es el infanticidio hay que tener en cuenta las maneras cómo es que ha suscitado el infanticidio, cómo es que ha tenido una correlación entre el niño o ya sea el feto en los años de 2 a 3 o un año. Y gracias, esa sería la exposición de hoy.